Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de las cuentas nacionales trimestrales correspondientes al primer trimestre del 2020. A cargo de la presentación estará César Yunis, director del Departamento de Estadística del Sector Real. Como siempre, se podrán formular preguntas durante la presentación, los cuales serán leídas al final de la exposición. Dicho esto, por favor, César, si podemos iniciar la presentación. Perfecto, muy buenos días. Seguidamente el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado del PIB correspondiente al primer trimestre del año 2020. Tampoco la agenda de la presentación, los resultados por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, algunas conclusiones y algunos resultados de la región de los países que ya dieron a conocer sus resultados del primer trimestre del 2020. En este sentido, el PIB trimestral correspondiente al primer trimestre del año 2020 registró una tasa de crecimiento del 3,5% respecto a igual periodo del año anterior. Si excluimos la agricultura y las binacionales, esta tasa se convierte en 2,6%. Si observamos la serie desestacionalizada y la variación intertrimestral, es decir, respecto al trimestre anterior, sería en este caso al cuarto trimestre del 2019, la tasa de variación intertrimestral del PIB fue del menos 0,4% y el del PIB sin agricultura en términos desestacionalizado e intertrimestral fue del menos 0,8%. Por el lado de la oferta, el resultado del trimestre fue del 3,5%, se explica principalmente por una tasa de crecimiento de la agricultura del 12,5%. Esto está explicado básicamente por la expectativa del cultivo de la cosecha de la soja, principalmente, así como también de otros cultivos del maíz, arroz y el poroto. Hay que recordar que la agricultura viene de un efecto rebote respecto a la sequía observada en el año 2019. Por eso también la base de comparación respecto al primer trimestre del 2019 es bastante baja, de menos 14% fue en esa oportunidad. Asimismo, la ganadería registra una tasa de crecimiento del 9,6% en el primer trimestre del 2020. Está explicado básicamente por el mayor nivel de faenamiento observado en este periodo, así como también los otros productos de la agricultura, como también el faenamiento de aves, ganado porcino, que también registraron incrementos importantes en este primer trimestre. Por el lado de la manufactura, la tasa de crecimiento fue del 0,3%. Esto se explica básicamente por el buen desempeño observado en la parte de la industria cárnica, sobre todo la parte de molinería y panadería, así como también las industrias relacionadas al desarrollo de las construcciones, la parte de industrias no metálicas. No obstante, otros sectores como la parte de elaboración de aceite, productos textiles y productos de papel y los lácteos registraron tasas de desenvolvimiento negativas. Por el lado de la producción de electricidad y agua, registró una tasa de variación de 3,2%. Esto se explica básicamente por el crecimiento de la distribución de energía eléctrica y un leve crecimiento de la generación de energía eléctrica de las binacionales, las cuales se vieron afectadas principalmente por un menor caudal hídrico y así como también una menor demanda por el lado del Brasil, que está siendo afectado, digamos, en la última parte del trimestre por el efecto, digamos, de la pandemia. Por el lado de la construcción, este sector registró una tasa de crecimiento del 9,2%. Esto se explica básicamente por una mayor demanda por el lado de los insumos, así como también de mayor demanda de cemento y de asfalto principalmente, y también por el desenvolvimiento sobre todo de las obras públicas en este primer trimestre del año. No obstante, por el lado de los servicios, la tasa de crecimiento observada fue del 2,2%. Este crecimiento se refiere básicamente al mejor desenvolvimiento observado en el comercio principalmente, y otras ramas de actividad de los servicios, sobre todo el tema de las telecomunicaciones, el servicio financiero,
principalmente. No obstante, otros servicios como servicio a los hogares, hoteles y restaurantes registraron tasas de variaciones negativas. Básicamente por el lado de la oferta, la incidencia que explica un poco este 3,5%, en la agricultura explica un 1,3 puntos porcentuales, los servicios explica de 3,5 un punto porcentual y las construcciones 0,5 puntos porcentual, por citar los más importantes. Lo que decíamos, el crecimiento de la producción de energía eléctrica fue tan solo el 0,1% en el primer trimestre del 2020 respecto a igual periodo del año anterior, sobre una caída al menos 20,7% observado en el primer trimestre del 2019. Por el lado de la construcción, las ventas de cemento registró una tasa de variación del 4,2%. El faenamiento de ganado, sin embargo, creció en 12,2%. Y la estructura, por el lado de la oferta, permaneció en el primer trimestre de esta manera. Comercio y servicios representó el 46,2%. Las manufacturas 18,4%. La ganadería un 2,9%. La agricultura un 11,5%, las construcciones un 6,1%, por citar los principales. Por el lado de la demanda, el consumo total registró una tasa de crecimiento del 2,4%. Esto se explica básicamente por el incremento del consumo privado del 1,7% en este trimestre y el consumo de gobierno una tasa de crecimiento del 6,7%. Por su parte, la formación bruta de capital fijo registró una tasa de crecimiento del 11,8%. Esto explicado básicamente por una tasa de crecimiento de la formación bruta de capital fijo, mejor dicho, del 5,4%, donde incide principalmente el tema de las construcciones. Sin embargo, la importación de maquinarias, equipo y de vehículos registraron una tasa de crecimiento negativa en este trimestre. Las exportaciones, por su parte, registraron una tasa de variación del menos 4,4% en el trimestre. Se explica básicamente por una menor exportación de granos de soja y los derivados del agro como speller y el pellet, básicamente. Así como también una menor exportación de energía eléctrica. Por el lado de las importaciones, la reducción fue del 1,4%. En términos acumulados, esto es lo mismo que la variación interanual, y en términos de incidencia, el consumo privado aportó 1,1 puntos porcentuales, la formación bruta de capital 2,8 puntos porcentuales, y el consumo de gobierno 0,7 puntos porcentuales, en tanto que las exportaciones netas registraron un aporte del menos 1 punto porcentual a esta tasa del 3,5%. Como decíamos, el consumo privado registró una tasa del 1,7%. Los sectores que han tenido una mayor incidencia fueron los servicios, los bienes no durables y los bienes semidurables, en tanto que los bienes durables tuvieron una incidencia negativa en el desenvolvimiento del consumo en este primer trimestre, ¿verdad? Con respecto a la formación bruta de capital fijo, como habíamos mencionado, la construcción es la que más aportó en este 5,4% de la formación bruta de capital fijo. Las maquinarias y equipos y vehículos automotores registraron una incidencia negativa, y los productos metálicos y otros levemente una tasa, digamos, de incidencia positiva. Las exportaciones de bienes y servicios registraron una tasa de variación del menos 4,4%. Las exportaciones de soja, como mencionado, se redujo 12,2%. Hay que recordar de que las exportaciones en este primer trimestre tuvieron un problema de... Primero, la producción, la siembra de la soja se retrasó el año pasado por un tema de la sequía, y también en el momento de la cosecha y el tema de las exportaciones, esta reducción del caudal hídrico también como que retrasó un poco las exportaciones. No obstante, en el segundo trimestre esta tasa se va tendiendo hacia el nivel de crecimiento respecto a lo esperado, respecto a la producción de la campaña 19-20. La exportación de aceite de soja registró una caída del 25,4% y la de harina de trigo del 30,1%. Así como también la exportación de energía eléctrica registró una reducción del menos 6,4% en el primer trimestre del 2020 respecto a igual periodo del año anterior.
La exportación de carne, sin embargo, tuvo una tasa de crecimiento positiva del 4,6% en el primer trimestre respecto a igual periodo del año anterior, al igual que el maíz, que registró una tasa de variación del 1,1% en términos interanuales. Las importaciones, como mencionábamos, había reducido en 1,4% en el primer trimestre respecto a igual periodo del año anterior, y básicamente esto es en millones de dólares, variación respecto a las importaciones en millones de dólares, y observamos de que los bienes de consumo se redujeron en 3,5% en este periodo, los intermedios en 6%, y ahí está básicamente una reducción de importación de combustibles y químicos, y también los bienes de capital, la importación de bienes de capital se redujo en 2%. La importación de asfalto, no obstante, que se relaciona un poco con las obras públicas, creció en este periodo en 169,8%. La importación de maquinaria, aparatos y motores se redujo en 1,2%, y la importación de tractores, topadoras y niveladoras, que también está relacionada un poco con la dinámica de las obras públicas observada en este primer trimestre, creció en 5,2%. La importación de combustible y lubricante, como habíamos mencionado, se redujo en 4,3%. Y finalmente la estructura por el lado del gasto en el primer trimestre quedó de la siguiente manera: 60,9% del consumo privado, el consumo público representó un 10,6%, 18% de la formación bruta de capital fijo, y las exportaciones netas registraron una una participación del 2,5%. Conclusiones finales: el PIB trimestral registró un crecimiento interanual del 3,5% en el primer trimestre del 2020. Del enfoque de la producción y conforme a los datos oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la agricultura creció un 12,5% respecto al mismo trimestre del 2019. Y los mejores niveles de producción de soja, como habíamos mencionado, así como también otros rubros agrícolas como la caña de azúcar, tabaco, maíz, arroz y poroto, respaldan esta tasa del 12,5%. La ganadería forestal y pesca creció 9,6%. Este resultado del trimestre se explica principalmente por un mayor nivel de faenamiento de ganado bovino, aves de corral, ganado porcino y otros productos pecuarios. De igual forma, también son los desempeños favorables se observaron en la minería, lo cual está relacionado un poco con el desempeño de las construcciones observado en este primer trimestre. Por su parte, la industria manufacturera verificó una variación del 0,3% en este trimestre, y el mejor desempeño de este sector se observó en la producción de carne, químicos farmacéuticos, molinería y panadería, productos metálicos, metales comunes y minerales no metálicos. Sin embargo, la producción de aceite, prendas textiles, papel y productos de papel y productos lácteos registraron, digamos, tasas de variaciones negativas. El sector de la construcción, como mencionamos, tuvo una tasa de crecimiento del 9,2%. Esto respaldado por la ejecución de obras públicas y también la mayor demanda de los principales insumos empleados en el sector, como el cemento y asfalto. Asimismo, las condiciones climáticas también coadyuvaron para el desempeño de este sector durante este primer trimestre. El sector de electricidad y agua, que incluye binacionales, registró una tasa de variación del 3,2%, y el desenvolvimiento se debió básicamente a incrementos verificados en la distribución de energía eléctrica, y la generación también de energía ha contribuido favorablemente en este resultado, pero en forma leve. Finalmente, los servicios han continuado mostrando un desempeño favorable en este incremento interanual del 2,2% respecto al mismo trimestre del 2019. Este crecimiento estuvo impulsado por los servicios gubernamentales, telecomunicaciones, transporte e intermediación financiera. Y este crecimiento fue atenuado por las retracciones registradas en los servicios relacionados a hoteles y restaurantes, comercio y servicios a los hogares. Por el lado del gasto, el crecimiento fue sostenido por la demanda interna, que creció interanualmente un 4,8%. El consumo privado registró una tasa de crecimiento interanual del 1,7%. Y el consumo público registró una tasa de crecimiento del 6,7%. La formación bruta, que registró una tasa de crecimiento del 5,4%. El desempeño estuvo influenciado principalmente por el aumento de las construcciones y la inversión de productos metálicos.
Sin embargo, la disminución de la inversión en maquinaria de equipo de vehículos automotores atenuó este crecimiento de la formación bruta de capital fijo. Por el lado de la demanda externa, como mencionamos, las exportaciones de bienes y servicios han presentado una reducción interanual del menos 4,4%. Y las importaciones de bienes y servicios registraron una tasa de variación del menos 1,4% comparado con los mismos niveles observados en el primer trimestre del 2019. Los resultados finales observados en los países de la región que a la fecha ya han publicado su tasa de crecimiento del primer trimestre respecto al igual periodo del 2020. Muchas gracias.